mesa con ustedes, que es el de la fiscalización. También esta va a ser el ejercicio electoral en donde el despliegue y la tarea de fiscalización de la autoridad electoral va a ser inédita en muchos sentidos. La reforma de 2014 trajo como consecuencia, como probablemente ustedes tengan presente, el hecho de que el INE, o el IFE ahora transformado en autoridad nacional, va a tener la responsabilidad de fiscalizar las campañas tanto federales como también las locales. Esto quiere decir que si tenemos 3.406 cargos en disputa y tenemos 9 partidos políticos, más candidatos independientes, más partidos políticos locales, muy probablemente tendremos que revisar un total pues, del orden de 25, 30.000 informes de campaña. Visto el carácter nacional de la fiscalización, que ahora es competencia exclusiva del INE. Aquí los órganos electorales de los estados, que antes eran los responsables, los llamados OPEs, que antes eran los que fiscalizaban las campañas locales, en este caso serán, en el mejor de los escenarios, coadyuvantes de las tareas fiscalizadoras del INE, pero no son responsables de realizar esas tareas de auditoría de los ingresos y los gastos realizados durante las campañas, con una modalidad adicional. Si ustedes recuerdan, la fiscalización antes de la reforma de 2014 era una fiscalización que seguía los parámetros de la auditoría convencional, es decir, era una auditoría ex post, una revisión ex post. Una vez cerrado el ciclo, se presentaban, digamos, las cuentas públicas y siempre vamos con un año de desfase. Bueno, hasta la elección de 2012, la federal de 2012, el IFE en su momento, trabajó bajo esta lógica. Los informes de gasto de campaña de la elección presidencial de 2012 se resolvieron hasta julio de 2013. Insisto, porque la fiscalización, centrada bajo la premisa de la exhaustividad, pues era, insisto, como suele realizarse los ejercicios de auditoría, no sé que no son los únicos, de manera que los resultados de la fiscalización son un elemento que los tribunales tienen que tomar en consideración para calificar las elecciones. Antes, como decimos los abogados, la fiscalización y la calificación de las elecciones corrían por cuerdas separadas. Ahora no. Ahora la calificación hace de la fiscalización uno de sus elementos fundamentales. Lo único que hace es el ejercicio de rendición de cuentas y definir pues, cuántos gastos se realizaron. El tope de gasto de campaña ni siquiera lo fija el INE. Por cierto, eso es un dato interesante. Alguien podría decir, oiga, pero es que, y de hecho se dijo públicamente, el INE trabajó midiendo con una doble vara lo que pasó en el Estado de México y lo que pasó con Coahuila. Pues esto es falso. Lo que pasa es que el techo era completamente desproporcionado. Ojo, el techo de gasto, lo que se llama topes de gasto de campaña, que en el ámbito local no lo fija la Autoridad Electoral Nacional, sino los OPLES, los órganos electorales de los estados, a partir de lo que dicen las leyes de cada uno de los estados. Para poder dar pie a que la fiscalización se termine antes de que las elecciones se califiquen, la ley le estableció al INE que la misma tiene que estar terminada 45 días después de la jornada electoral. Es decir, o la fiscalización es en tiempo real, o la fiscalización no puede llevarse a cabo. Esto es lo que nos llevó a, con auxilio de las autoridades hacendarias, del propio Banco de México, de los colegios de contadores, a tratar de replantearnos el ejercicio de fiscalización. Un dato de cómo hemos mejorado, digámoslo así, en la capacidad de auditoría en campo. En el año 2015, insisto, cuando tuvimos 2.180, casi 190 campañas, perdón, no campañas, sino cargos de elección en disputa, las campañas son muchas más, hay que multiplicarlas por 9, logramos recabar 40.000 testigos de gasto. Esto con 300 campañas federales, insisto, y 2.000 y elecciones en 16 entidades. En 2016 tuvimos 14 elecciones locales, nada más, incluida la por cierto, de la Ciudad de México para la Asamblea Constituyente. En 2016 logramos capturar 17.445 testigos de gasto. Tal vez este es el dato comparativamente más importante, 17.445. En este año, con solo 4 elecciones, las que les mencionaba, Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, la capacidad, el número de testigos de gasto que recabamos fue de casi 79.000.
Esto pues disparó, por cierto, en los montos que tenemos que calcular, está allí. La gran discusión hoy está en el tema del dinero. La gran discusión está en el uso de los recursos públicos con fines político-electorales, en el uso de los programas sociales con fines político-electorales. Y frente a esto yo creo que no hay más que dos sopas: fortalecer las capacidades de auditoría, porque aunque hay un tipo de dinero que no deja huella, el dinero en efectivo, y sobre todo cuando pasa de mano en mano, hay otro que sí la deja y que es el prioritario, digamos, el mayoritario, que es justamente ese que tiene que ver con la capacidad, insisto, de auditoría. ¿En dónde estamos hoy? Pues en una lógica de tratar de construir junto con la sociedad civil, digamos, el nutrirnos de información. Por supuesto, nuestros funcionarios tienen fe pública. Desde 2014, los funcionarios, los auditores que recorren el campo, que hacen trabajo de campo, tienen fe pública. Y ahora basta una fotografía de un auditor georreferenciada de un espectacular para que esa ya sea una prueba jurídicamente plena en el ejercicio de fiscalización. Además que me planteas, Luis, a ver, primero el presupuesto del INE. Miren, el presupuesto al INE se le asignan desde el erario público dos grandes bolsas: una que el INE solamente define y que ni siquiera ejerce, y que es la del financiamiento público de los partidos políticos. Hay una fórmula de cálculo establecida en la Constitución, que hoy, por cierto, está discutiéndose sobre si vale la pena o no modificar. Yo soy, en este punto lo digo con toda franqueza, partidario a revisar el gasto, el costo que está teniendo para el erario público el financiamiento de los datos personales, incluidos biométricos, más importante del país, que está sirviendo hoy en día hasta para identificar cadáveres no identificados. Ocurrió en estos sismos. O sea, las huellas digitales que están registrados está sirviendo para combatir robo de identidad, para identificar personas, digamos, desconocidas o cadáveres incluso. Tiene un costo del orden de los 3.800 millones de pesos. Eso es lo que cuesta que tengamos año con año 16 millones de credenciales que expedimos gratuitamente. Eso es lo que cuesta tener el resguardo de la base de datos, por cierto, más grande del país, son casi 90 millones de registros.